Bueno, lo prometido es deuda. Vamos a platicar sobre dos conceptos de la mecánica de fluidos, específicamente de la hidrodinámica, y tienen que ver con el flujo del fluido. El primero de estos conceptos es el gasto. Y el gasto tiene mucho que ver con la ecuación de continuidad que demostramos en clases anteriores. Supongamos que tenemos una tubería. Aquí voy a poner la tubería. Vamos a darle un color apropiado, color azul. Entonces vamos a darle aquí. Tenemos una tubería. Esta tubería se hace más angosta en una segunda sección. Más o menos por aquí. Entonces tenemos el diseño de la tubería más o menos así. Ahí está. No quedó muy derechito, así que vamos a seleccionar esta circunferencia. Ahí está. Bien, entonces tenemos esta sección de la tubería y tenemos un flujo que entra por la parte izquierda, cualquier fluido, por ejemplo agua, y fluye a una velocidad V1. Ya saben, aquí tenemos una sección transversal, en este caso circular, que le corresponde el radio 1, y todo esto que está aquí me genera un área 1. Obviamente el fluido tiene una densidad y esta densidad va a permanecer constante. ¿Qué significa que la densidad permanezca constante? Si la densidad es constante, es decir, en otras palabras, su derivada respecto del tiempo es igual a 0. Esto implica que el flujo, o mejor dicho, el fluido, no se comprime. No significa que no sea compresible. Por ejemplo, si estamos hablando de un gas, el flujo, claro que puede ser compresible, pero en esta condición en la que estamos trabajando ahorita, el fluido no se va a comprimir, y típicamente esta característica es propia de los líquidos. Por eso, tradicionalmente, siempre los problemas de tuberías se utilizan líquidos, ¿no? Para evitar ese problema de la compresión. Entonces, sabemos, yo sigo sin estar convencido de cómo me quedó la tubería, así que creo que si la hago a pulso sale incluso mejor. A ver, una más. No me quedo convencido. Ahí está, ya quedó. Entonces, aquí tenemos la tubería, perfecto. ¿Y qué es lo que sucede? A medida que el flujo avanza en el tiempo, y también va a avanzar en la dirección X. Vamos a poner por aquí dirección X positiva. Lo que tenemos es que el flujo se acelera. Eso ya lo habíamos visto. El flujo se acelera. Aquí tenemos una velocidad 2. Obviamente tenemos un radio 2 y un área de sección transversal 2, pero la densidad sigue siendo constante. Lo que teníamos era lo siguiente. La conservación de la masa me dice que la derivada de la masa respecto del tiempo tiene que ser 0. Es decir, la masa es constante y va muy relacionado con lo de la densidad, ¿sí? La masa es constante, pero observen que aquí nada más estoy derivando respecto del tiempo. Les pregunto, ¿qué pasará con la derivada de la masa en la dirección X? ¿Y qué pasará con la derivada de la masa en dirección Y, o respecto de Y, mejor dicho? ¿Y qué pasará con la masa respecto al eje Z? Pues que todas estas también van a ser 0. Es decir, la masa no cambia conforme avances en X, en Y o en Z. Y esto genera una conclusión interesante que tiene que ver con la divergencia, y un poquito más adelante la vamos a escribir. Así que recuerden este tipo de notación que estoy escribiendo en este momento. Ahora, en lo que nos vamos a enfocar es en la definición de gasto. Aquí lo voy a poner definición de gasto. El gasto se define como la cantidad de fluido que pasa o atraviesa una sección por unidad de tiempo. Aquí me faltó hacer una precisión. Es la cantidad de fluido, pero es una cantidad específica. Es una cantidad
lo voy a poner aquí, volumétrica. Eso quiere decir que las unidades del gasto, el gasto vamos a representarlo con una letra así, una Q. El gasto va a ser igual, observen, en unidades a los kilogramos, perdón, a metro cúbico, estoy hablando de volumen, a metro cúbico por segundo. Esto me dice, aquí tengo unidades de volumen entre unidades de tiempo. O sea, el gasto es volumen por tiempo. Y su fórmula, el gasto, es simplemente el área de la sección transversal por la velocidad que lleva el flujo. Vamos a ver las unidades, cuáles son aquí. Vean, unidades del área, metros al cuadrado. Unidades de velocidad, metros sobre segundo. Y lo que tengo aquí es 1 y 2, pues metros cúbicos. Listo, aquí está, unidades de volumen. Y en la parte del denominador, pues tengo tiempo. Y corresponde con las unidades que yo había designado para el gasto. De manera que ustedes recuerden que la ecuación de continuidad nos dice lo siguiente: área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. ¿Cuál área 1 y cuál área 2? Pues esta sección de aquí y esta sección transversal que tenemos en cualquier otro punto de la tubería. A esto que está aquí justamente se le llama gasto y resulta que el gasto tiene que ser constante. Si derivamos el gasto respecto del tiempo, el gasto también tiene que ser cero. Todas estas son consecuencias, ya lo saben, del principio de conservación de la masa. Esta es una consecuencia. Este justamente es el postulado del principio de conservación de la masa. Y otra consecuencia es por acá arriba, vean, la derivada de la densidad respecto del tiempo es cero. Esto que está aquí vamos a ponerlo así entre signo de preguntas. ¿Por qué? Porque solamente estamos en el caso en el que la densidad permanece constante, es decir, que el flujo no se comprime. Pero si el flujo se comprime, hay, digamos, una especie de combinación con otras variables como la temperatura, la velocidad, viscosidad, etcétera, que se modifican también. Pero lo que sí no tiene que cambiar, en definitiva, en física clásica, es esto que está aquí. La masa total que entra y sale tiene que ser constante en el sistema. Y bueno, solamente por poner un ejemplo del gasto, supongan que tenemos una tubería. Bueno, no supongan, aquí la voy a dibujar. Tenemos una tubería y en la tubería tenemos un flujo entrante y este flujo entrante lleva una velocidad B. Vamos a ponerle velocidad B igual a 4 metros por segundo. Y la sección transversal, si aquí hacemos un corte transversal, resulta que tenemos un radio igual a 0.20 centímetros. La pregunta es, ¿cuál será el gasto de nuestra tubería? Pues aplicamos directamente la fórmula, gasto es igual a el área por la velocidad. Como es una sección transversal, es pi por radio al cuadrado por velocidad. Todo esto que está aquí es área, esta primera parte de aquí. Y bueno, sustituimos pi, el radio tiene que estar en metros, así que aquí yo me confundí, esto que está aquí son metros. Escribí otra cosa, 0.20 metros, o sea, 20 centímetros al cuadrado por la velocidad, y la velocidad son 4 metros por segundo. Vamos a hacer esta cuentita. Nos queda, 20 centímetros al cuadrado o 0.20 al cuadrado, pues son 0.04 metros cuadrados. Esto todavía falta multiplicarlo por pi y multiplicarlo por la velocidad, 4 metros por segundo. Entonces, multiplicando esto por pi y después multiplicándolo por la velocidad, nos da 0.502. ¿Qué cosa? Metros cúbicos por segundo. Este es el gasto. Es decir, es la cantidad de agua que fluye por cada segundo que pasa. Tenemos 0.502 metros cúbicos en un segundo.